Amantísimo Padre Celestial, una vez más te damos las gracias, Padre, por el privilegio que nos da, Señor, de compartir tu palabra con tu pueblo, con mis hermanos, con mis hermanas. Te pido, Señor, que nos pongamos en tus manos, al ponernos en tus manos en este día, Señor, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestras vidas, que seas tú obrando, Señor, que seas tú trayendo tu palabra, que podamos recibirla con reverencia, con poder, que podamos salir de aquí transformados, Señor. Te pedimos que hables a nuestras vidas. Tú sabes lo que estamos pasando, Señor, lo que hay en nuestras mentes, en nuestros corazones, y tú sabes que te necesitamos, Señor. Te pedimos, Padre, que de acuerdo a la necesidad tú obres en cada hogar, en cada familia, Señor. Que podamos, Señor, salir de aquí con algo nuevo, con algo diferente, Señor, y que tu palabra pueda producir frutos, Señor, en nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, te pedimos que seas tú, Señor, el que nos dirija, que quites todo lo humano, todo lo que estorbe, todo lo que quiera venir a interponerse, Señor, para que tu palabra sea hablada, sea quitado, echado fuera de este lugar. Declaramos libertad, porque tu palabra dice que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Oramos, nos ponemos en tus manos y te damos gloria y honra en esta tarde, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Puede ir abriendo sus Biblias. Vamos a estar hablando de la palabra del Señor en el texto de Habacuc. Hoy es el último día de la serie de mensajes que hemos estado llevando a cabo por varias semanas, quizás ya meses. El tema de la serie, el título es Dando una mirada parcial a Dios. La parte 10 es la última parte de la serie de 10 mensajes que estuvimos llevando a cabo durante estos meses pasados. El tema de hoy es Dios el confortador. Dios es el que nos conforta. ¿Cuántos tienen un Dios que nos conforta? Amén. En los tiempos difíciles, en los tiempos de necesidad, Él es el que nos da las fuerzas, la fortaleza para seguir adelante. Confortador en tiempos que son inconfortables. Yo no sé si alguno de ustedes en alguna ocasión se ha sentido en alguna situación donde no hay nada que lo conforte a uno. En alguna pérdida de algún familiar, en alguna enfermedad, en alguna situación tan difícil que no hay palabra humana que pueda venir a darle el confort, la fortaleza, la llenura de ese vacío que queda allí, donde solamente Dios nos puede ayudar a salir adelante de esta situación. Y yo quiero decirte que Dios está allí para ayudarnos. Si tú te sientes, yo no sé tu situación en este día, pero si estás pasando por un problema, yo quiero decirte que Dios está allí para ayudarte. Yo te lo digo por experiencia. Nosotros estamos viviendo en una situación ahorita que acabamos de perder a mi hermana, y solamente Dios nos ha podido llenar ese hueco, ese vacío que ha quedado allí, y yo creo que lo puede hacer contigo. Amén. ¿Cuántos creen eso? Este mensaje allí en el libro de Habacuc, capítulo 1, verso 2 al 4, y después vamos a estar leyendo del capítulo 3, verso 17 al 19, nos va a ayudar a entender cuál es el papel que nosotros jugamos, el papel que nos toca a nosotros hacer cuando estamos en una situación de luchas, de pruebas, de preguntas, de dudas, para salir de esa situación y pasar al área de confianza en Dios. Es difícil porque muchas veces decimos, ¿quién va a estar en una situación difícil y al mismo tiempo salir de esa situación y confiar en Dios? No es fácil, pero tampoco es imposible. Y esto que vamos a aprender en el libro de Habacuc nos va a ayudar a entenderlo, porque muchas veces cuando estamos en ese lugar sentimos que se nos cierra el mundo, que no hay salida, que no hay solución al problema. Pero Dios siempre tiene la respuesta para nosotros. Yo no sé si tú lo crees o no. Amén. Dios siempre está ahí para ayudarnos. Dios siempre nos abre puertas. Cuando una puerta se cierra, otra se abre. Pero la pregunta es, ¿cómo salimos de ese lugar? Un lugar donde estamos con luchas, respuestas que no tenemos, dudas. Y el profeta Habacuc aquí en el capítulo 1 del verso 2 al 4 dice así: ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás?
daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contiendas se levantan, por lo cual la ley se debilita, el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso salen torcidas la justicia. Por eso la justicia es torcida. Y Habacuc, vemos aquí que él tiene muchas preguntas serias que le hace a Dios. ¿Por qué pasa todo esto? Y nosotros, cuando estamos en una situación así, también decimos: Señor, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no respondes cuando yo te necesito? ¿Por qué mis hijos se están yendo de la casa, se están apartando de Dios, y yo clamo a ti y no me escuchas y no respondes? Y es normal, no es algo que solamente le pasa a uno, a todos nos pasa. En alguna situación, en algún momento de nuestras vidas, vamos a estar allí donde no hay respuesta, parece que Dios no llega, parece que Dios no está con nosotros, y decimos: Señor, si yo te sirvo, si yo he estado contigo, si yo te he obedecido, si yo he hecho lo mejor que he podido, ¿dónde estás tú? Eso es muy normal en nosotros como humanos. Ahora, en el capítulo 3, es las mismas circunstancias, el mismo personaje, el mismo profeta, pero dice en el verso 17 al 19 del capítulo 3: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la manjada, y no haya vacas en los corrales. Si usted mira hasta aquí, toda la situación sigue igual, las circunstancias no cambian, todo es malo, todo lo que él está enfrentando lo ve como que no está Dios ahí con él. Pero ya en el 18, en el verso 18 ya cambia, él dice: con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Aquí vemos que el mismo hombre, el mismo personaje, el mismo profeta, después de estar diciendo: Señor, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no respondes? Después él cambia su actitud y él dice: aunque haga falta esto, aunque no haya fruto, aunque no haya vacas en los corrales, aún así dice él, ¿qué dice? Que él va a seguir confiando en Dios. Es el mismo personaje, el mismo problema, pero la situación, la actitud de él ya cambia, ya no es lo mismo. La pregunta es: ¿qué es lo que a él lo hizo cambiar de actitud? En medio de la situación difícil que él estaba viviendo, ¿qué fue lo que lo hizo cambiar? Porque no es fácil. No es fácil cuando la situación está difícil, estamos atravesando en medio del problema y alguien viene y nos dice: no te desanimes, Dios está contigo. Dios no te dejará, Dios no te desamparará. Pero aún así es difícil. Nosotros nos cuesta asimilarlo como humanos que somos, pero vemos aquí al profeta que después de estar pidiendo a Dios, de decir: Señor, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me respondes? Él cambia a una actitud más positiva. Él dice: yo confiaré en Dios. Entonces vemos aquí dos partes importantes en el mensaje. Número uno, hay tres cosas grandes que podemos aprender en el libro de Habacuc. Tres temas grandes que podemos aprender de este libro. Es un libro pequeño, un libro de solamente 3 capítulos, pero con grandes enseñanzas para nosotros. Y una de estas, no solamente esta enseñanza, trae más enseñanzas, pero ahora vamos a ver cómo es que hizo él para salir de una situación donde tenía dudas, luchas y pruebas y problemas, y pasar a una actitud de confianza total en Dios. Número uno, luchando y dudando, teniendo luchas y pruebas y dudando de Dios. Él tenía preguntas, estaba luchando, tenía preguntas hacia Dios, y no hay malo, como les decía, en esto. No es nada malo tener preguntas que a veces por alguna razón no sabemos por qué pasan, pero no es malo preguntarle a Dios: Señor, ¿por qué esto? Muchas veces crecemos en diferentes creencias, doctrinas, y muchas veces se nos quiere tener como cegados, y cuando nosotros preguntamos algo en nuestra creencia, en nuestro conocimiento, queremos saber más,
y se nos dice no necesitas y nos conformamos, pero Dios quiere que preguntemos, que salgamos adelante, que no nos conformemos con lo que oímos que el predicador dice o que la persona nos enseña. Para eso está la palabra de Dios, para investigar, para conocer, para saber más de Él. Y a veces, muchas veces en nuestro pasado nos han enseñado de una manera que decimos, ¿por qué las cosas son así? Y ahí quedan las dudas y ahí quedan las preguntas sin contestar. Pero Dios quiere que preguntemos, que no nos, en medio de la lucha y de la prueba, Él quiere que vengamos a Él y que le digamos, Señor, ¿por qué esto? Así como el profeta Habacuc, también nosotros podemos hacerlo. Todos tenemos luchas, todos tenemos pruebas, y el que crea que es más espiritual y que diga, yo tengo tantos años en el Evangelio y conmigo no hay nada, no hay problema. Yo creo que hacemos a Dios mentiroso, ¿verdad? Porque en su palabra dice en Juan capítulo 16, 33, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Todos tenemos aflicciones. Y si tú no has tenido aflicciones, prepárate porque el día va a llegar. Tarde o temprano el día llega. Quizás hasta ahorita todo ha estado bien, pero el día va a llegar cuando vas a estar en una situación y este mensaje te va a ayudar. ¿Cómo puedo salir de esa situación donde hay pruebas y luchas, dudas, preguntas para Dios, a pasar a un estado de confiar 100% en Dios? El segundo tema en Habacuc es la soberanía de Dios. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios es soberano? Amén. En su soberanía Él tiene control de todas las cosas que nos pasan a nosotros. Aunque nosotros veamos que todo va mal, aún así, cuando hay pérdidas, cuando hay falta de trabajo, falta de dinero, falta de alimento en el hogar, cuando la familia se siente uno que se descompone, que se desbarata, aún así las cosas, Dios tiene el control de todo ello. Cuando vemos las cosas que no están funcionando bien, detrás de todo está Dios con un plan y con un propósito. A veces hasta las cosas negativas nosotros decimos, Señor, ¿por qué mi hijo se fue al mundo? ¿Por qué si yo le enseñé los principios de la palabra de Dios, por qué se me fue al mundo? ¿Por qué? Porque ellos tienen que también experimentar con Dios en una manera personal. No es algo que porque yo soy creyente, mis hijos van a ser creyentes automáticamente. Y hay cosas que nosotros no sabemos por qué pasan. Ahora que falleció mi hermana, yo veo la familia dolida y todo con el dolor, pero por otra parte, ella ya está descansando, ya no tiene el sufrimiento que ella tenía de 1 año y medio estar postrada en una cama. Y es pérdida, duele y cuesta asimilarlo, pero por otro lado, Dios tiene propósitos, Dios tiene planes. Entonces tenemos que aceptarlo. Tenemos que saber que la soberanía de Dios nunca nos va a dejar. Su misericordia siempre va a estar ahí con nosotros. Tercer tema en Habacuc es la esperanza. Todos tenemos esperanza en Dios, amén. Muchas veces cuando las cosas van mal, nos olvidamos que Dios existe y empezamos a confiar en las cosas de este mundo, en los doctores. Cuando hay una enfermedad, si está la situación que decimos, el doctor dijo que tiene cáncer, el doctor dice que tiene una enfermedad incurable, empezamos a confiar en él. ¿Y ahora qué vamos a hacer, doctor? ¿Y ahora qué sigue? ¿Ahora qué pasa? Y empezamos a poner nuestra confianza en el Señor. Pero Dios quiere que confiemos en Él, que cuando el doctor dice ya no hay nada más que hacer, que nosotros digamos, el doctor dice una cosa, pero mi confianza está en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Amén. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por tener nuestra confianza en el poder de Dios, en el poder del reino de Cristo, no en el reino de este mundo? Porque este mundo pasará y la palabra de Dios dice nunca pasará. Dios siempre va a estar con nosotros. Yo me preguntaba cuando iba a México a lo de mi hermana, decía, Señor, apenas no hace ni un año que mi cuñado vino de vacaciones de México y falleció. Ustedes ya lo saben, muchos de ustedes se los comentamos. Afuera de mi casa le dio un infarto al corazón y estaban de visita ellos aquí de México y ahora decimos, y mi hermana ahora todavía ni hace un año, mi cuñado falleció el 12 de junio del año pasado y ahora el 4 de junio mi hermana, y es triste. Entonces
pero yo sé que detrás de todo esto, la soberanía de Dios está con nosotros. Amén. Él es el que nos puede fortalecer y podemos entender los planes y los propósitos de Él. Amén. Esos son los tres grandes temas que podemos entender en el libro de Habacuc. Pero número 2, cómo salir de las dudas, preguntas, de las luchas y pruebas que tenemos a un estado de confianza completa en Dios. Ahí en sus notas usted puede ir llenando los espacios. Número 1, honestidad. Tenemos que ser honestos con Dios. Tenemos que confiar plenamente en Él, y cuando haya una lucha, una duda, una prueba, venir a Él confiados. Honestamente decirle: Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué permites esto? Él quiere que seamos honestos con Él, que confiemos en Él, que lo veamos como un padre, como un hijo viene a sus padres y les dices: papi, ¿por qué me pasa esto? Necesito que me ayudes, necesito tu ayuda. Y vienen y se apoyan en los padres. También Dios quiere que vengamos a Él honestamente diciéndolos qué es lo que me está molestando, qué es lo que está causando esa inquietud en mí, qué es ese sufrimiento que estoy pasando. Venir a Él directamente y hablar con Él con honestidad. En Habacuc capítulo 1 verso 2 al 4 dice: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Fíjese bien con qué confianza él habla a Dios, como hablar con un amigo. Él le dice: ¿hasta cuándo clamaré y no oirás? En otras palabras, yo he estado clamando y tú no me escuchas. Con esa confianza, con esa honestidad le dice: y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Él habla confiadamente con Dios. Dice: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Ponga atención allí en esas palabras que vemos en estos versículos. Empezando en el verso 2, dice allí: daré voces a ti a causa de la violencia. Él ve violencia. En el 3 él ve iniquidad. En el 4 él ve que la ley es torcida, la justicia es injusta. Y él le dice a él con honestidad: yo miro todo esto, ¿por qué pasa? ¿Qué he hecho? ¿Qué no estoy haciendo bien? Él tiene dudas y preguntas. Si en verdad tú quieres salir de dudas y preguntas que tienes que venir a Dios honestamente y decirle: Señor, esto es lo que yo miro, ¿por qué pasa? En el verso 2 vemos que él le pregunta: ¿por qué no me respondes? ¿Qué está pasando? Yo clamo a ti y tú no me respondes. En el verso 3 le dice: ¿por qué tanto pecado delante de mí? ¿Por qué hay tanto pecado en el mundo? ¿Por qué hay tanta maldad? En el verso 4, ¿por qué no es recta la justicia? Él dice: si hay un Dios poderoso, si existe Dios, ¿por qué hay tanta injusticia? ¿Por qué la justicia no es recta? Habacuc capítulo 1 verso 12 al 17 sigue diciendo: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Él está reclamando en una manera a Dios: ¿por qué tú permites todo esto? Él es sincero con Dios, él es franco con Dios, él tiene confianza, él tiene una actitud honesta con Dios y le dice: esto es lo que yo estoy mirando, ¿por qué pasa todo esto? En el 14 dice: y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Verso 15: sacará a todos con azuelo, los recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por eso hará sacrificios a su red y ofrecerá saumerios, que quiere decir como sacrificios, a sus mallas, por lo que con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Verso 17: vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. ¿Cuáles son las preguntas que vemos aquí en estos versos? En el verso 12 le dice él: ¿no estoy yo en tus planes?
¿Qué no me trajiste tú aquí con un propósito a este mundo? ¿Acaso no me tienes a mí incluido en los planes que tú tienes? En el verso 13, ¿por qué dejas que la maldad prospere? Él se pregunta y le dice a Dios, ¿por qué permites que la maldad prospere? Verso 14, ¿por qué no soy especial delante de tus ojos? Verso 15, ¿por qué los impíos avergüenzan a tu pueblo? ¿No te ha pasado que muchas veces tú dices, ¿por qué el Hijo de Dios es avergonzado? ¿Por qué el Hijo de Dios es maltratado? A veces en los trabajos, en las escuelas, en el vecindario. Y uno se pregunta, ¿por qué Dios permite esto si yo le sirvo a Él? Muchas veces vienen este tipo de preguntas y nos quedamos ahí con las dudas porque no queremos ir confiadamente a Dios y decirle, Señor, ¿por qué pasa esto? No es malo hacerle preguntas a Dios. Todos las tenemos, todos en algún momento vamos a pasar por pruebas, por luchas. Entonces vemos que las preguntas que él tenía, hay dos cosas acerca de la honestidad. Cuando venimos con honestidad a Dios, allí Habacuc, vemos dos cosas importantes en la honestidad de él. Letra A, él era, la honestidad era expresada libremente. Él se expresaba con libertad hacia Dios, trayendo sus dudas, sus preguntas. Si tú tienes duda de por qué pasa las cosas, tienes que venir a Dios y decirle, Señor, ¿por qué permites esto? Con libertad, libremente. Así como un padre quisiera que sus hijos vinieran a él cuando hay dudas y preguntas, cuando hay problemas. Usted no quisiera que sus hijos fueran con otras personas. Usted quisiera que sus hijos vinieran directamente a usted y le dijeran, estoy pasando por esta situación. A veces ya cuando usted se da cuenta es porque alguien más le contó que sus hijos estaban haciendo cosas malas. Y usted dijera, ¿por qué no viniste a mí? Así es como Dios quisiera. La otra cosa, letra B, es que eran expresadas a Dios. Cuando nosotros tenemos dudas y luchas, nosotros no debemos ir con otras personas a salir de esas dudas y de esas preguntas. Podemos venir a la palabra de Dios, podemos venir en oración y decirle, Señor, tengo esta pregunta para ti. Quiero saber esto, tengo una duda en la palabra, no entiendo muchas cosas. Ayúdame, enséñame cuál es tu voluntad. Tenemos que venir directamente a Dios, no a otras personas. Es bueno venir al pastor, es bueno venir a los líderes en la iglesia, a personas que son espirituales y pedir ayuda, pero cuando las personas no están allí para ayudarte, tú debes de confiar que Dios siempre va a estar allí para resolver tus dudas, tus preguntas que tengas para Él. ¿No es bonito eso, tener un Dios que podemos decir, a cualquier hora del día, a cualquier hora de la noche, puedo venir confiadamente a Él y traer mis dudas, mis temores, mis debilidades y decirle, Señor, yo te necesito? ¿Verdad que es bonito contar con un Dios como Él, que siempre está allí? Muchas veces le mandamos un texto a los amigos y pasan 2 o 3 días hasta que nos responde, pero Dios no. Yo creo que si Dios tuviera un celular, Él siempre está allí. Siempre va a estar allí para responder nuestros textos. Así de que tenemos que venir a Dios confiadamente. ¿Cómo salir de las dudas y tener confianza en Dios? Número 2, a través de la paciencia. ¿Cuántos de ustedes son pacientes? Amén. Casi nadie. Casi todos somos impacientes. No tenemos paciencia. Queremos que las cosas se hagan rapidito. En el medio que vivimos, en el tiempo que vivimos, la comida, la ropa, al lavar la ropa, al preparar la comida, al hacer las cosas, queremos que todo sea así. Nada más mételo al microondas y ya tienes un plato de enchiladas ahí preparado. O nada más aviéntale ropa a la lavadora y vete a hacer otras cosas, vete a ver la televisión o a hacer otras cosas y ya la ropa está lavada. Todo lo queremos así rápido, pero Dios no trabaja así. Dios quiere que tengamos paciencia. Dios quiere que seamos pacientes con Él. Si tú de veras quieres salir de las dudas, de las luchas y de los problemas, tenemos que ser pacientes con Dios. Habacuc, capítulo 2, verso 1 al 3 dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Verso 2, y Jehová me respondió,
y dijo: escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresurará hacia el fin, y no mentirá aunque tardare. Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. ¿Ves lo que dice el Señor? Ten paciencia porque llegará. Dice: escribe la visión para que el que la lea espere en ella y confíe en ella, que tarde o temprano va a llegar. En estos días todo queremos rápido, pero Dios dice: tenemos que tener paciencia, tenemos que ser pacientes. Dios dice acerca de sus caminos. ¿Cómo son los caminos de Dios? Todos sabemos que Él tiene sus tiempos y sus sazones. No es en nuestro tiempo. A veces le pedimos un hogar, una casa, una esposa, un novio, una novia, y queremos que sea ya. Y si no nos lo da, ahí estamos: no, Señor, entonces tú no tienes compasión de mí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se tarda un poquito. Él quiere que seamos pacientes. ¿Por qué no nos da un carro nuevo? Quizás porque no vamos a dar los pagos a tiempo. Amén. Quizás no nos da una casa nueva porque no la vamos a poder limpiar, ¿verdad? Quizás no nos da un esposo, un novio, una novia que sea bonita y que sea inteligente y trabajadora. ¿Por qué? Porque quizás nosotros nos vamos a hacer los perezosos o los irresponsables, porque decimos: pues que trabaje mi esposa, o que ella haga el trabajo, entonces Dios sabe cuándo. Dios tiene sus tiempos, no es en nuestro tiempo. Así de que si tú estás esperando un novio o una novia, ten paciencia, que ya llegará. Tardará, pero llegará. Dios dice acerca de sus caminos, letra A: tiene una hora o tiempo para su cita. Cuando Él dice: este es el tiempo, Él lo cumple. Dios tiene un tiempo para todo. Él nos revela las cosas cuando nosotros estamos listos. Él nos da las cosas cuando estamos preparados para recibirlas. En 2 de Pedro capítulo 3 verso 8 dice: un día es como 1000 años. Para Dios un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. No está allí en la pantalla, pero la Biblia dice que nuestros tiempos no son los tiempos del Señor. Amén. En Salmos capítulo 90 verso 4 dice: porque 1000 años ante tus ojos son como el día de ayer que ya pasó, y como una vigilia de la noche. Mira lo que es para el Señor, lo que es un día. Y nosotros decimos: Señor, ya tengo tanto tiempo esperando por ese trabajo y no me lo das. Pues espéralo, porque Dios sabe cuándo es el tiempo. Letra B: será verdad. Lo que Él te dice, lo que Él te prometió, lo que Él te ha prometido, puedes contar que es verdad. No, Él nunca nos miente. Dios nunca nos va a decir: te voy a dar esto y no te lo daré. Después cambiar de opinión. Dice la Biblia que Él no es un hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice será hecho. Amén. ¿Tú crees eso? Gloria a Dios. Juan capítulo 14, 6 dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Lo que Él dice es verdad. Él nunca nos mentirá. Letra C: sé paciente y espera por ello, porque llegará. Segunda de Pedro 3:9 dice: el Señor no tarda en cumplir sus promesas. Si el Señor te ha prometido algo, Él no tarda en cumplirlo. Sé paciente con Él, porque dice la letra D que llegará, y la letra E: no tardará. Dios siempre llega a su tiempo. Él no llega ni tarde ni temprano. Él dice: cuando las cosas están preparadas para que tú las recibas, es cuando Él llega, no en nuestro tiempo. Nuestro comportamiento es influenciado por dos cosas. ¿Cómo actuamos cuando nos comportamos de una manera? Dice que nuestro comportamiento es influenciado por nuestras experiencias, letra A, y letra B, por nuestras expectaciones. Si tú has confiado en Dios, si tú crees que Dios está contigo, si tú crees que Dios es fiel, tú no debes de ver las circunstancias que están a tu alrededor para ver si vas a confiar en Dios por lo que está pasando alrededor de ti. Tú debes de ver a Dios como que si Dios no está allí,
si Dios no se manifiesta, si tú estás pasando por un problema y no ves la mano de Dios, tenemos que seguir confiando en Dios, porque no es las circunstancias que están a nuestro alrededor lo que hace que Dios actúe o no actúe. Él está ahí contigo, Él nunca va a dejar de cumplir lo que ya Él prometió. La manera que tú reaccionas a una situación no debe de estar basada en nuestras experiencias y en lo que esperamos de Él. Amén. Cuando tú estás en tiempos de dificultad, no permitas que esas experiencias o esas situaciones empiecen a influir en tu manera de comportarte, en tu manera de creer a Dios. ¿Cómo salimos de las dudas y luchas para tener confianza en Dios? Número 3 es a través de nuestra fe. Si nosotros decimos que somos hijos de Dios, tenemos que tener fe en Dios. Si nosotros no tenemos fe en Dios, esas luchas y pruebas no podemos dejarlas y pasar al estado de confianza total en Dios. Tenemos que confiar en Dios. Habacuc 2:4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mira de dónde es tomada las escrituras que están en Romanos y en Gálatas. De aquí es tomada la escritura donde dice: mas el justo por su fe vivirá. Si tú eres justo, si tú eres un hijo de Dios, si tú le sirves a Dios, tenemos que demostrar nuestra fe a Dios. En medio de la lucha, del problema, no podemos decir: pues a ver si Dios me escucha, pues a ver si Dios me ayuda. No debemos de dudar, porque Dios está con nosotros. Tenemos que poner nuestra confianza, nuestra fe en Dios. En Romanos 1:17 vemos cómo allí dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Si tú eres justo, si tú eres hijo de Dios, si tú crees en Dios, tenemos que tener fe en Dios, porque esa fe es la que nos va a ayudar a salir de las luchas, de las preguntas hacia Dios, a una actitud de confianza 100% en Dios. ¿Lo crees tú en este día? En Gálatas capítulo 3, verso 11 dice: y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Otra vez ahí, esto es muy importante. Dios quiere que nos grabemos eso en nuestro corazón, en nuestra mente, y que digamos: tenemos que salir adelante a través de nuestra fe. ¿Cómo se adquiere eso? Llevando tiempo con Dios, en oración, en lectura de la palabra. Es como nuestra fe crece, nuestra fe aumenta. ¿Cómo salir de las dudas y temor y tener confianza total en Dios? Número 4, a través de la oración. Habacuc nos da un ejemplo aquí tremendo, cómo él oraba a Dios. En el verso 2 del capítulo 3 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Vemos aquí cómo él ora a Dios, cómo él le pide a Dios. Y dice: en medio de estos tiempos, dice, haz conocer tu palabra. En medio de la ira acuérdate de la misericordia. Aquí nos da un ejemplo tremendo. ¿Cuántos de ustedes se han propuesto orarle a Dios, creer en Dios, entrar en comunión con Dios? La oración es muy, muy importante en nuestras vidas como hijos de Dios. ¿Cómo salir de las dudas y luchas y tener una confianza en Dios? Número 5, meditación. Cuando tú meditas en la palabra de Dios, cuando tú meditas en las promesas que Dios te ha dado, tú puedes salir de esas luchas y problemas que estás pasando a tener una confianza total en Dios. Si nosotros no meditamos en la palabra, es su palabra que debemos de meditar de día y de noche. ¿Por qué? Porque a través de eso nuestra fe se fortalece, nuestra fe crece, y cuando estamos en medio del problema podemos cambiar de esa actitud de quejas y de incredulidad a una confianza en Dios. Amén. 3 cosas para meditar. Cuando meditamos en las cosas de Dios, podemos experimentar 3 cosas. Letra A, renovar. Tenemos que renovar nuestras mentes. Tenemos que recordarnos de lo que Dios ha hecho en el pasado. Letra B dice recordar. Y letra C, restaurar. Si nosotros renovamos nuestra mente, recordamos
y restauramos todo lo que ha sido en nuestra vida, nos empezamos a acordar de las cosas buenas que Dios ha hecho en el pasado, entonces nosotros podemos salir de esa situación de las luchas a una confianza en Dios. Número 6, para terminar, ¿cómo podemos salir de las luchas, dudas y problemas a una actitud de confianza en Dios? A través de la adoración. ¿Cuántos se gozaron antes de empezar el mensaje a través de la alabanza y la adoración? Amén. Es hermoso venir y alabar a Dios. Eso es lo que nos ayuda a salir adelante en medio de las situaciones, de las luchas, de las pruebas que estamos experimentando. Adoración, la adoración a Dios, el hecho de venir y adorar a Dios no debe de ser el resultado de una circunstancia. Amén. ¿Me escucharon? El venir y adorar a Dios y venir y cantarle a Dios aquí arriba no es porque Dios me hizo un milagro. Debe de ser una actitud que debemos de tener, aunque Dios me haya hecho un milagro o no. Amén. Cuando venimos aquí a la iglesia con una actitud de adoración, es cuando nuestra actitud de estar quejándonos y llorando y clamándole a Dios, ¿por qué no pasa esto? ¿O por qué pasó esto? A una confianza total en Dios, no va a venir si nosotros no venimos con una actitud de adorar a Dios. No de venir a exhibirnos aquí en el púlpito, no de venir para que vean que ya vine a cantar y no me estén llamando, para que vean que ya le serví a Dios en alguna área. Nuestra actitud de venir y adorar a Dios no debe de ser el resultado de esas experiencias que hemos pasado, sean buenas o sean malas. Muchas veces decimos, voy a adorar a Dios para ver si así me contesta esta petición. Voy a servirle a Dios en la alabanza, voy a cantar, voy a tocar un instrumento motivado por otras cosas que no es lo que Dios quiere. Cuando Dios quiere que le adoremos, que estemos aquí a tiempo para adorar a Dios, es porque es una decisión que hemos tomado, aunque las cosas vayan bien o vayan mal. Gloria a Dios. Cuando tenemos una actitud de decir, Señor, yo te alabo aunque las cosas estén bien o estén mal, es lo que nos ayuda a salir de ese estado de luchas, de quejas, a una confianza total en Dios. Amén. Vemos el profeta Habacuc en el capítulo 3, 17 al 19, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. Fíjese bien lo que dice. ¿Cuál es la situación que le está pasando? Aunque falte el producto del olivo y los labradores no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová. ¿Te alegras tú en Jehová, en el Dios que hizo los cielos y la tierra, aun cuando la situación no está bien? Amén. Dice, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como ciervas, en mis alturas me hace andar. Muchas veces no tenemos en claro cuál es el motivo que estamos aquí adorando a Dios. Para terminar, yo te voy a pedir que te pongas de pie mientras el grupo de alabanza pasa al frente y vamos a hacer despedidos. Vamos a meditar en esto. Muchas veces no tenemos claro cuál es el motivo de estar aquí adorando y glorificando a Dios a través de nuestra alabanza. ¿Por qué pasa eso? Porque lo hacemos con otro propósito. No por una decisión que hemos tomado de decir, tengo que estar allí a tiempo para adorar a Dios, porque Él es bueno, aunque las cosas no estén bien, Él sigue siendo fiel con nosotros.
Amén. Muchas veces decimos cuando venimos de la casa, no importa que llegue tarde, al fin que ahorita está la alabanza. Amén. Y hacemos tiempo, al fin que ahorita están 15 o 20 minutos en la alabanza, y eso me da tiempo para parar por un café o peinarme o hacerme otro arreglo en la casa, y dejamos pasar esos 15 minutos. Al cabo es la adoración a Dios, al cabo es la alabanza. Al fin que yo ya con que llegue a la ofrenda y al mensaje ya es suficiente. ¿Qué estamos haciendo con esa actitud? Si tú no has entendido cuál es la actitud de adorar a Dios, no importa cuál sea la situación, no importa cuál sea la circunstancia que tú estás pasando, tenemos que decirle: Señor, ayúdame. Yo quiero que me ayudes a salir de esa situación donde en medio de la lucha, de la prueba, aunque todo vaya mal, tomar la decisión de venir a su santuario y adorarlo a Él. Amén. Te voy a pedir que cierres tus ojos y te unas conmigo en esta oración. Señor Jesús, te damos gracias una vez más, Padre, por tu amor y tu grandeza, por tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por que aún en medio de la lucha, de la situación difícil, confiamos, Padre, que tú estás con nosotros, que tú eres fiel, que tú permaneces fiel a tu palabra. Te damos gracias porque podemos aprender algo nuevo en este día. Te pedimos, Señor, que nos sigas ayudando, que nos sigas guiando, que nos sigas fortaleciendo, que sigas enseñándonos, Padre, cómo salir de esas situaciones que día a día pasamos en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre, te necesitamos. En el nombre de Cristo Jesús.